Y después de hacer todos estos pasos que demuestra Becky de marzo, yo lo hice, creo que lo hice para la industria tecnológica, semiconductores, creo, yo lo hice para gaseosos. Después de hacer todo este procedimiento, calcular las betas de esta forma, etc., se obtuvo, yo obtuve 7,5% de tasa de descuento para una empresa de gaseosas. Ahora, haciéndolo por el KPM, que es simplemente buscar el beta de una empresa gaseosa similar, que tenga información, etc. Yo creo que esta fue Coca-Cola. Simplemente busqué la beta de Coca-Cola, la tasa libre de riesgo y el rendimiento esperado del Standard & Poor's me dio 8,72. Bien. Entonces, claro, si uno tuviera que apostar, ¿verdad? ¿Cuál de los dos está más cerca, digamos, de la realidad? Los datos dirían que probablemente este. Pero uno haciendo esto en serio se puede tardar, no sé, una semana de trabajo y esto uno se tarda 10 minutos. Bien, entonces estas diferencias no son tan grandes. Sobre todo que al final del día ninguna de esas tasas es la correcta, esos son puros estimados, son modelos teóricos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno con estas tasas? Puede decir que la tasa está entre 7 y 8 y no entre 20 y 30. ¿Verdad? Entonces aquí lo que uno haría probablemente es hacer un análisis de sensibilidad entre 7% y 9%. Y decir, bueno, la tasa de descuento de este proyecto, de esta empresa, etcétera, está alrededor de ciertos intervalos. Y hacer un análisis de sensibilidad de las distintas tasas y ver cuál es el impacto de esas distintas tasas en el valor presente dentro del proyecto, en el valor de la empresa, etc. Tomen los proyectos que ustedes evaluaron en el curso anterior y hagan análisis de sensibilidad, si es que no lo han dicho ya, de la tasa de descuento. Generalmente la tasa de descuento es bastante insensible, o mejor dicho, al revés. Los proyectos son generalmente bastante insensibles a la tasa de descuento. Es decir, si ustedes van a tomar la decisión de invertir $1 millón y si descuentan el 7% le da un valor presente positivo y si descuentan el 9% le da un valor presente neto negativo, lo más seguro es que ustedes no vayan a invertir ese $1 millón de verdad en ese proyecto. Es decir, cuando hay tanta... Aquí es probablemente donde uno tiene más incertidumbre, ¿verdad? Y si esa incertidumbre hace que cambie el signo del valor presente neto, generalmente igual no se lleva a cabo el proyecto. O sea, es indiferente cuál de los dos métodos utilizamos, KPM o Pharma French, igual no llevamos a cabo el proyecto. Ahora, lo que suele ocurrir es que esto no sea tan insensible. Mejor dicho, que sea bastante insensible los proyectos a la tasa de descuento. Y si eso es así, pues, bueno, uno sabe que alrededor de 7, entre 7 y 9 está la tasa. Eso quiere decir entonces que esta teoría y estos números que estamos calculando, el ejemplo que hicimos antes de entrar en este tema, quiere decir entonces que nos están dando son solo aproximados. Sí. La finanza, yo insisto mucho con eso, con mis estudiantes de pregrado, finanzas porque es numérico, y hay números, y porcentajes, y 4 decimales, etcétera, genera una falsa sensación de exactitud. Finanzas no es otra cosa que aproximaciones, ¿no? Entonces, repito, esto sería importante porque podemos decir que la tasa de descuento está entre 7 y 9 y no entre 20 y 25. Hasta ahí nos lleva la teoría financiera. ¿Sí? Eso yo sé que es un poco frustrante, por eso se lo decimos desde el final del programa. Lo decimos al principio, pero es cierto, las finanzas es aproximaciones. Entonces, hacer buenas aproximaciones. Aproximaciones que tengan sentido, ¿no? Ir un poquitico más allá, tirar una moneda, ¿verdad? Pero siguen siendo números aproximados. ¿Bien? Números aproximados. Bueno, muy bien. Ese es entonces lo que yo les iba a contar sobre el modelo Pharma French. Este modelo es importante, es un modelo que es mejor desde el punto de vista estadístico que el KPM, sin embargo no es un modelo que se utiliza mucho en la práctica, sobre todo en la práctica de finanzas corporativas. Se utiliza bastante, al igual que los otros modelos multifactoriales, en el mercado de fondos de inversión, lo que llaman mutual funds, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos hay todo un tema de cómo
saber si un fondo mutual es mejor que otro. Entonces, ¿cómo se sabe si un fondo mutual es mejor que otro? Bueno, viendo sus rendimientos. Pero esos rendimientos tenemos que ajustarlos por riesgo. Pero entonces, ¿a qué llamamos riesgo? ¿Solamente a riesgo de mercado? ¿O tenemos que llamar riesgo también a tamaño, crecimiento, momento y todo ese tipo de cosas? Entonces, en la industria de los fondos mutuales se utilizan mucho estos modelos de multifactoriales. Pero en finanzas corporativas no se utilizan tanto. Hay una encuesta, hace poco, por cierto, estuve revisando de nuevo esa encuesta, que se hizo en los Estados Unidos, una en Graham y uno otro profesor, justamente eran preguntándole a los gerentes de finanzas en los Estados Unidos qué tipo de modelos usaban en la práctica. Sí, un trabajo de investigación interesante, porque en vez de ir a buscar los datos, simplemente le preguntaron a los gerentes de finanzas: ¿usted utiliza el Fama French o utiliza el KPM? ¿Usted utiliza el valor presente neto o utiliza más bien la tasa interna de retorno? Usted, bueno, y otros temas de estructura de capital, dividendos y cosas que vamos a ver más adelante. Pero preguntas directas a los CFOs, de un grupo de CFOs en los Estados Unidos. ¿Qué se encontró? 392 CFOs de los Estados Unidos, de las empresas más grandes. Ellos encontraron que cerca del 75% utilizan el KPM. KPM como herramienta para estimar el costo de oportunidad. Bien. Inclusive, esto no suma uno, ¿no? El 40%, por ejemplo, todavía utilizan promedios históricos, sino ver cuál ha sido el rendimiento histórico de la acción y ese es su costo de oportunidad. Cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista teórico, pero lo siguen utilizando en los Estados Unidos. Bien, no reportan qué porcentaje de personas utilizaban el Fama French, ¿no? Pero me presumo que es un porcentaje bastante bajo. Bien, el KPM, tuvo una época que prácticamente lo enterraron, literalmente, porque se publicó un paper que mostraba todos estos activos por encima del Security Market Line, que era inconsistente con lo que nos decía el KPM, y el título del paper era KPM is dead, ¿no? Está muerto, y mostrando toda esa evidencia empírica. Sin embargo, recientemente han salido algunos artículos. Recientemente estoy hablando de, por ejemplo, uno en el 2010 en el Journal of Finance, que es quizás la revista número 1 académica en finanzas, y otro en el 2009 también en el Journal of Finance, donde uno de ellos se titula "El KPM no está muerto", al revés, que decía que muchos de esos alfas también se encontraron por problemas en la medición de los rendimientos, más que, por ejemplo, acá en este tipo de portafolios, este rebalanceo de los portafolios se supone que se está rebalanceando, por lo menos cada 3 meses se rebalancea el portafolio. Hay otros que inclusive van más allá, que rebalancean el portafolio todos los días. Sin embargo, esta gente de este artículo dice: no, así no se comportan los inversionistas. Los inversionistas no van a la calle a rebalancear sus portafolios todos los días. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los inversionistas? Escogen un portafolio y hacen lo que se conoce como buy and hold. Se queda con ese portafolio por un tiempo mucho más largo de tiempo, se quedan con el portafolio más tiempo. Y resulta que cuando se hace ese ejercicio y se replican los resultados de los papers anteriores que decían que el KPM está muerto, pero no con un rebalanceo continuo de portafolio, sino con los portafolios buy and hold, que por lo menos se quedan